también, porque si bien la Corte Interamericana no se refiere a temas de derecho penal, cada vez más, en muchas de sus decisiones, está incorporando estándares sobre cómo esa decisión debería ser aplicada en el ámbito interno del Estado e incluso haciendo consideraciones sobre cómo debería leerse el principio de legalidad y de retroactividad en materia penal en el ámbito interno del Estado. En algunos casos, frente a situaciones de nueva tipificación de delitos de desaparición forzada, por ejemplo el caso Radilia y algunos casos de Guatemala, la Corte Interamericana ha sostenido que como la desaparición forzada es un delito permanente, la aplicación de nuevas figuras penales de desaparición forzada no implica violación del principio de irretroactividad penal. Pero el tema es más complejo en relación con otro tipo de violaciones de derechos humanos que se producen en un momento determinado del tiempo, por ejemplo las ejecuciones extrajudiciales. En el caso del Monacid, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Chile no podía invocar el principio de legalidad y la prohibición de aplicación retroactiva de ley penal en ese caso, por cuanto a la fecha en que el crimen del Monacid se había cometido, al comienzo de los años 70, ya existía una norma de derecho internacional que tenía rango de norma de ius cogens que establecía la imprescriptibilidad del crimen de lesa humanidad. Y hace referencia particularmente a la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad del año 73. No era parte Chile de esa convención, pero la Corte le dice no rige como norma convencional, sino como norma de ius cogens, por cuanto la propia convención establece que no nace de allí la obligación de imprescriptibilidad, sino que la está reconociendo como norma previa. Es interesante que los tribunales chilenos, cuando tuvieron que resolver sobre el tema, tomaron en cuenta lo que había dicho la Corte, pero siguieron un camino distinto para resolver el tema de la no aplicación retroactiva. En un caso muy interesante del año 2007, que es el caso de Guarnición del Cerro Chena, la Corte Suprema de Chile dice que no hay aplicación retroactiva del principio de imprescriptibilidad, por cuanto en los años 70, cuando se comete una ejecución extrajudicial similar a la del caso Almonacid, ya existía en el derecho chileno una norma que prohibía tanto la amnistía como la prescripción y que básicamente estaba sostenida sobre los convenios de Ginebra, de los cuales Chile era parte desde los años 60. O sea, se basa en el derecho internacional humanitario para reafirmar que en Chile existía un conflicto armado interno donde se aplicaba la Convención de Ginebra y de la Convención de Ginebra derivaba tanto la prohibición de exoneración como la imprescriptibilidad y por lo tanto no había aplicación retroactiva. La jurisprudencia argentina sobre el tema es distinta también que la jurisprudencia chilena y es una vuelta, digamos, de interpretación sobre lo que dice la Corte Interamericana. Por un lado, sobre el principio de legalidad, en los tribunales argentinos como los tribunales chilenos, los casos están siendo juzgados en función de los tipos penales que existían ya en el Código Penal Nacional al momento en que los crímenes se cometieron. Pero se agrega, como principio de legalidad, se considera que eso cubre, digamos, la posibilidad del imputado de motivarse por la descripción del tipo penal al momento de la comisión del crimen. Pero se agrega sobre eso un plus, por ejemplo, en materia de imprescriptibilidad, tomando como base el derecho internacional de derechos humanos y el derecho penal internacional. En el caso Simón, la Corte Suprema Argentina aplica una jurisprudencia similar a la del caso Almonacid, considera que la firma por parte argentina de la Convención de Imprescriptibilidad de los años 70 implica la incorporación de una norma consuetudinaria internacional que establecía la imprescriptibilidad y por lo tanto no hay violación del principio de legalidad. Claro, hay ley previa, pero todavía queda el tema de que no era ley escrita. Entonces ahí se discute en qué medida se está frente a una restricción del principio de legalidad. Lo que dice la Corte Suprema es, estamos frente a una restricción, pero es una forma de equilibrar el interés de la víctima